primera vez que me enfrenté a una obra de Gordon Matta Clark fue el año 2009 en el Museo Nacional de Bellas Artes y quedé completamente desconcertada por este arquitecto que en vez de construir edificios los perforaba. Creo que desde entonces me viene acechando una pregunta que es si estos huecos eran portales hacia dónde llevan los cortes de Gordon Matta Clark. Hay dos metodologías de Gordon Matta Clark que eran propias de su trabajo que yo apliqué para mi trabajo. Una viene un statement que él hace en 1976 en que le preguntan en qué consiste su trabajo y él responde que él se dedica a leer nuevas aperturas contra viejas superficies. Y a mí me pareció que eso también podía ser un mandato a nivel de investigación y pensar que lo que se había investigado de Gordon Matta Clark ya se había sedimentado, estaba canonizado y se le podían abrir nuevas aperturas. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, el descubrimiento de que Gordon Matta Clark jamás trabajó solo. Siempre tuvo a alguien a su lado que lo estaba registrando, o ayudando, o colaborando, o coautorando. Y en ese sentido, mi investigación, que era una investigación individual en el Canadian Center for Architecture en Montreal, tenía varios cómplices. Uno de ellos, Sergio Parra, otro de ellos, algunos amigos arquitectos, y quizás el más importante, mi gran amigo y el curador de la muestra, Antonio Echeverría. Aquel iba compartiendo los avances de mis hallazgos. Entonces, por un lado Antonio era coautor de la investigación y por otro lado sabía mucho de lo que yo iba avanzando. Entonces, de alguna manera, la idea de hacer una exposición después de la publicación del libro tenía que ver con la inquietud de cómo se veía el diario de ella, que es la personaje que llega al CCA, cómo se veía, cómo se leía y en qué consistía el diario de apuntes que ella había tomado durante su investigación. Entonces, un poco nace como en coautoría con Antonio. Primero está la intención de no trabajar en solitario, ¿ya? En el fondo como que tomar apuntes es para una misma, pero también es para otro, para que otra persona lo pueda leer y para que otra persona pueda hacerse parte de la investigación y de los descubrimientos y de las ideas que están circulando alrededor de eso. Entonces como que hay algo de la práctica meditativa de ir escribiendo a mano que está muy rescatada en la exposición porque es una intervención gráfica, caligráfica en muro que replica un poco la estructura con la que yo tomo apuntes en mis cuadernos, que era la forma en que yo tomaba apuntes en el CCA. Entonces, de alguna manera, como que el diario de ella queda espejado o replicado o amplificado en los muros de la sala de archivo del Impostor. Creo que como que siempre quise tener una letra que me identificara y envidiaba mucho a mis primos, por ejemplo, y primas que tenían unas letras increíbles y la mía me parecía que carecía de identidad, sobre todo en mi adolescencia. Pero era buena tomando apuntes, en el colegio tomaba apuntes, como mis cuadernos eran los que circulaban como para ser fotocopiados por los apuntes. Sin embargo, fue en la universidad, cuando entré a estudiar arquitectura en la Universidad Católica del Paraíso, que mi ambición de tener una caligrafía propia más bien se doblegó a la práctica que se daba allá, que era que todos tenían la misma letra. Entonces la letra de los arquitectos de la Católica del Paraíso era una tradición a la que yo me sumé y era más fácil porque en vez de encontrar tu letra tenías que imitar la de otros. Y eso era muy bonito porque todas las personas que estudiamos arquitectura o diseño en la Universidad Católica del Paraíso tenemos más o menos la misma letra. Sin embargo, a mí me interesaba mucho como con esa caligrafía hacer párrafos que tuvieran formas y que estuvieran de alguna forma como moviéndose en las páginas. Entonces fue muy bonito ver eso en esta exposición, porque de alguna manera las formas que forman esas letras están como bailando entre ellas, que es a una escala distinta, que es más la escala del cuerpo, que es lo que pasa en la página web. Mira, me acuerdo la primera vez que encontré que toqué un papel que Gordon Matta Clark había rayado. Y se sintió como muy próximo a él, no sé cómo decirte, como que en algún nivel creo que la inscripción gráfica que hacemos con la mano en los papeles es muy íntima. Y me acuerdo de haber visto como más bien una raya antes que una letra de Gordon Matta Clark. De hecho, uno no sabía si había escrito algo o estaba probando el lápiz, pero sí era efectivamente su puño, su letra. Y después se transformaba en flechas y después en algunas letras capitales, porque era bueno para escribir en letras capitales, sobre todo cuando quería que otros lo leyeran. Y su letra va variando con el tiempo, tiene una letra muy escolar al principio en las cartas. Claramente esa letra cambia cuando entra a estudiar arquitectura con él, se sofistica un poco, se vuelve más caligráfica.
Y después tiene como, desde el 71 en adelante, Gordon Matta Clark tiene como un repertorio de letras. Tiene letras capitales para escribir sus tarjetas de arte, tiene una letra para las cartas, tiene una letra para sus propios apuntes. Sin embargo, lo que como que permanece siempre medio inalterable es su firma, como él firma Gordon, solamente que después le suma el Matta Clark. Pero sí, su letra es como... Su letra es muy similar a sus flechas, a las flechas con las que apunta cosas y con las que de alguna manera le da causa a las ideas y a la energía en el espacio. Entonces como que en ese sentido pienso que tiene algo medio hermanado con Cy Twombly, como de que la inscripción gráfica no solamente es legible, sino que también transmite una forma de entender el movimiento en el espacio. Una de las decisiones deliberadas del libro fue que no tuviera imágenes y que fuera puro texto, para que a través de la lectura emergiera la visibilidad del archivo de Gordon Matta Clark. Pero hubo gente que no le gustó que el libro no tuviera imágenes y tenían razón. Sobre todo porque estamos en una época en que la literatura también suele estar expandiéndose o ampliándose a la incorporación de imágenes en los textos. Y como este es un libro híbrido, con Antonio Echeverría pensamos que quizás era buena idea darle otro espacio fuera del libro a las imágenes. Y pensamos, bueno, Antonio tuvo siempre acceso a todas las fotos que yo saqué en el CCA y a las fotos que el propio archivo ha digitalizado, y él hizo una curatoría en que hay tanto fotos de fotos que están en el archivo como imágenes que son propias del archivo Gordon Matta Clark, y a la vez hay registros de cómo se fotografiaban las fotografías que estaban en el archivo de Gordon Matta Clark. Entonces hay una especie como de mamushka de imágenes sobre imágenes sobre imágenes que dan cuenta también como por un lado digamos, del trabajo del archivo y por otro lado la importancia de la proximidad del cuerpo y quienes investigamos con los papeles. Javier Guerrero, en Escribir después de morir, aboga porque los archivos, las pieles de los archivos despiertan en la medida en que nosotras las tocamos. Creo que los cuadernos son depositarios de mucha intimidad y creo que ella se sorprendería al ver su intimidad volcada a esta escala en unos muros que son de acceso público, digamos. Y en ese sentido me pasó que para el día de la inauguración veía gente que se estaba acercando a las letras y leyéndolas y entendiendo lo que yo había escrito, y me daba un poco de pudor o de vergüenza, porque el pacto de cuaderno, así como el pacto de la fachada de los edificios, es que hay uno afuera y uno adentro, ¿no es cierto? Entonces, más bien estos cuadernos existen abiertos solo para mí y cerrados para el resto, salvo que una quiera compartirlo. Entonces creo que ella se sorprendería al ver su cuaderno desplegado en muros en una sala de archivo. Pero creo que le gustaría también. Sí. Yo creo que está súper